Hola, soy la Inca y esto es Un nuevo pelotudo se asoma a YouTube. No voy a hacer un video ahora, sino que voy a poner el audio de la columna de Diego Maradona con alguna imagen o algo así, que fue hecha el día después de que murió Diego, transida por la emoción y la afección de todo el pueblo argentino, de manera genuina, por supuesto, sin quitar algunas contradicciones de la vida de Diego, pero intenté pensarlo en relación con la literatura, en relación con la ficción, en relación con la épica griega, bueno, en fin, esas cuestiones que van a escuchar ahora. Es una figura muy potente de la cultura argentina, es una figura muy política, no solamente por sus posiciones que también tuvieron sus contradicciones a lo largo de su vida, pero en los últimos años fue como más definida, pero no solo por eso, sino porque hay una politicidad inherente en su propia vida. Digo, es alguien que nació en una villa y que pudo alcanzar lo más alto, pero que además nunca transó con el poder, digamos, siempre tuvo una relación de oposición y siempre tuvo una cosa más Robin Hood. Entonces eso lo hace una figura muy potente particularmente para los sectores populares y para los imaginarios de las luchas populares, ¿no? Creo que en ese sentido, después de la muerte de Diego, comienza ese renacimiento con ese tenor, por lo menos en muchos países del tercer mundo. Creo que lo hemos visto con algunos murales que se hicieron. Bueno, todo va a ser un poco precario porque no tengo presupuesto, pero le voy a poner onda. Así que ahora dejo con esa columna y después veremos qué otros videos podemos hacer. Bueno, estamos con la Inca. Por supuesto que hoy la literatura se escribe en la calle, en las lágrimas, en las canchas, en los velorios, en los balcones, en los relatos, ¿no? Hoy es un día de literatura oral, popular, con los pies, Inca, y esos somos, ¿no? Las que lo ganamos. Lo que pasa con un pueblo en el que no somos una masa heterogénea, podemos tener diferencias, pero también sentimos con ese corazón que además abren los velorios y los duelos populares. Inca, es un gusto Sí, realmente poder compartir con vos este día. no podía ser de otro modo. Además, como decís, me parece que tiene todo que ver que en una columna sobre literatura, sobre pensamiento, hablemos de Maradona porque es realmente el gran personaje de cuando la literatura se hace vida, ¿no? Cuando la vida se hace arte, cuando las relaciones que en general sostenemos entre lo ficcional, lo milagroso, empiezan a tambalear porque justamente pasa algo, hay un acontecimiento que lo hace tambalear. Y yo quería hablar un poco, por supuesto, como extranjera, en un punto, y con ese respeto, como extranjera del fútbol, porque tuve una infancia muy marcada por un padre muy bostero, y en ese sentido hay una gran conexión, pero después lo dejé de lado, ¿no? Como que me olvidé del fútbol, entonces hay una extranjería, pero no es una extranjería de ser argentina, que es un poco lo que decías vos, ¿no? Pero no una argentinidad como esencia, sino una argentinidad como acontecimiento. César Aira tiene una frase muy linda que dice: la nacionalidad es algo ininteligible, pero solo para el otro, o sea, solo el otro no puede entender. Pero él dice, yo sí sé lo que es ser argentino, yo estuve ahí el día que murió Perón, dice. Que Aira no es peronista, pero esa idea me gusta mucho, de la idea del salto a la argentinidad, del salto a ser argentino a partir de un acontecimiento. Me parece que eso tranquilamente lo podemos decir con: yo estuve ahí el día que murió Maradona. O sea, yo sé lo que es ser argentino por eso, pero es un devenir, no es una esencia. Entonces quería pensarlo un poco a partir de ese carácter literario que tuvo Maradona, que tiene Maradona, eh, y pensar las relaciones intrincadas entre vida y obra, porque claramente Maradona es una de esas figuras que tiene esas dos dimensiones y totalmente problemáticas, si no esquivar el bulto de lo problemático. Todo lo que venías diciendo vos con respecto a la cuestión de cuestionarlo en vida me parece fundamental, y firmo al pie y voy a intentar pensar literariamente ese problema porque para mí es fundamental. Y lo voy a pensar como un héroe, porque es un héroe de un mito, del gran mito argentino, tiene todos los elementos del mito, y también como un semidios o un dios, pero no como el dios cristiano, no como el dios impoluto, sino más bien como el dios pagano, los dioses griegos. ¿No? Zeus era, por ejemplo, un personaje nefasto muchas veces, era injusto, egoísta, caprichoso, era de esos dioses que en un punto tenía muchos elementos de lo humano. Entonces, pensarlo a partir de ese tipo
de mitología, del dios griego, es interesante porque articula esto que decías vos, que tranquilamente uno podía cuestionarlo en vida y podía diseccionar elementos y no hacer lo que citabas creo que era de Valdano, esta idea de el elogio sin piedad, ¿no? Esa idea me gustó muchísimo, porque la idea del elogio sin piedad es justamente la idea del seguidismo, que no te hace mucho bien, porque el amor también tiene que ver con la crítica, el amor tiene también que ver con te cuestiono, te señalo, no simplemente te sigo, ¿no? La idea de un Dios, cómo justamente honramos a determinados dioses o a determinadas personas que en un momento erigimos como más allá de lo humano. Bueno, la crítica también es honrar eso en un punto, ¿no? Y es escapar del elogio sin piedad. ¿Por qué lo veo como un personaje de una epopeya, de una épica? Bueno, porque la épica justamente es la narración de hechos memorables para una cultura que van a ser, que son dignas de mantenerse en la memoria de un pueblo y que a veces incluso, bueno, incluyen milagros, divinidades, no solamente cuestiones bélicas, sino también todo aquello que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? Y en esa puesta en escena del héroe, el héroe justamente encarna un montón de virtudes o de elementos que son considerados virtudes para esa cultura. Y acá aparece el elemento problemático, ¿no? Diego es, por supuesto que es en un punto Aquiles era el de los pies ligeros, ¿no? O puede ser también Odiseo y toda la tensión con las sirenas como esa fuerza autodestructiva en Diego ya sabemos cuál era y no lo voy a repetir porque ya todos lo sabemos, entonces ahí se puede pensar a esa figura. También se lo puede pensar como Prometeo, ¿no? El que le robó el fuego a los dioses para compartirlo entre los humanos, en el sentido de todas las alegrías que ha dado a lo largo de su historia futbolística. Pero también, digamos, se puede pensar esa divinidad como una divinidad manchada, como un Heracles manchado, ¿no? Él decía, la pelota no se mancha, y yo creo que sí, que hay algo de que la pelota se mancha, pero que justamente ese cúmulo de contradicciones hace que sea interesante, ¿no? Diego Bueno, ahí hay Maradona algo muy interesante porque es la pelota no se mancha, lo que dice Maradona, él sí dice yo me equivoqué, ¿no? Claro. Es alguien que públicamente desde hace muchos años aparece con sus errores, con sus adicciones, con su abismo, ¿no? Justamente eso lo diferencia del encubrimiento al ídolo, ¿no? O de la apología de las conductas del ídolo, que está manchado, ¿no? Y que vemos qué hacemos con eso que está manchado, ¿no? Que es una postura diferente ante la vida. Claro, por eso me parecía interesante sacarlo de la divinidad cristiana, que es impoluta, que está más allá de cualquier juicio, y ponerlo más bien en esta estela de semidioses griegos, de que se equivocaban, que caían, que volvían, ¿no? Y que en todo caso la catarsis, que es un elemento propio de las tragedias y de las épicas griegas que se representaban en público para que todos veamos, la catarsis tenía que ver con la piedad y con la compasión y con la identificación, pero también creo yo que con Diego podemos agregar con el enojo, con todos, justamente como es una figura que tiene que soportar bajo sus espaldas todas las proyecciones que hace un pueblo sobre él y sobre lo que espera, Diego Maradona también ha soportado eso, ¿no? También ha soportado el tener que lidiar con todas las proyecciones de los demás, algunas, desde mi perspectiva, mucho más atendibles que otras, ¿no? Ahí aparece todo justamente cómo cada uno articula esa relación con el héroe. Pero me parece que vincularlo con la cosa griega, me parece que lo trae más, lo hace en un punto más falible y da cuenta de todas estas contradicciones que venimos hablando. Y digo, por ejemplo, la cuestión de Prometeo, porque, qué sé yo, por ejemplo, más allá de que te guste el fútbol, la idea de pensar el gol a los ingleses después de Malvinas es justamente algo muy constitutivo de un gran relato argentino, pero que es un relato no en un sentido de ficción como lo falso, sino en el sentido de que toda la potencia de redención, ¿no? Y que no viene al caso, porque si nos ponemos totalmente racionales y racionalistas, decimos, ¿qué tiene que ver un partido de fútbol y ganar o perder con un conflicto bélico llevado a cabo por los estertores de la dictadura militar? Bueno, pero a veces justamente los milagros y las potencias tienen que ver con aquellas cosas que no vienen al caso, ¿no? Digamos, la potencia literaria, pero también vital de esa situación es que no viene al caso, pero es, si se quiere, como lo que puede hacer los que no tienen nada, los desposeídos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como
siendo la Villa Fiorito del mundo, ¿no? Y siendo atacados en Malvinas. Bueno, un partido de fútbol, ¿no? Es como en esos elementos que no vienen al caso, pero que justamente todo un pueblo pone una fe y una esperanza y una alegría porque hay un plus, ¿no? Y siempre Maradona tuvo ese plus, no solo se trató de fútbol, ¿no? Toda su vida fue un plus político, un plus vital, un plus de pasión. Y con el lenguaje también, Inca, porque digo, Sí. el otro día yo estaba jugando otra cosa, la toco con la mano y digo, es la mano de Dios. Te espero en Segurola y Habana, que por supuesto fue el programa que empezó en la Rock y ahora en Futurock, ¿no? De Julia Mengolini. La pelota no se las piernas, o sea, hay toda una construcción que no se te de escape la lenguaje. tortuga. Sí, absolutamente. Fue un gran generador de frases, de tópicos, de sentido, que también se van a mantener, por supuesto. Otras que no podemos reproducir, o sí, pero digamos que son un poquito más fuertes. Y ahí me parece que tiene que ver lo que decís vos y también todo lo que ha sucedido y todas los grandes episodios. Yo creo que como Heracles, podemos decir los 12 trabajos de Heracles en la mitología griega, como podemos tranquilamente los 12 y más trabajos de Maradona, así como hazañas. Pero me parece que ahí justamente se articula la idea de leyenda, ¿no? Leyenda etimológicamente significa lo que ha de ser leído, lo que ha de ser contado. Y Maradona es eso. Ya lo era antes en vida y ahora más, lo que ha de ser leído. Pero además tiene esta cosa de que todo lo que tiene que ver con la leyenda y con Diego como mito y como héroe es que escande el tiempo de una manera diferente al tiempo cronológico. Sí. Yo estuve escuchando en las últimas horas un montón de narraciones que tienen que ver, me acuerdo lo que estaba haciendo cuando era chica en el 79 y escuché que ganaron los juveniles. Me acuerdo que estaba haciendo en el 86, me acuerdo que estaba haciendo en el 94 cuando lo sacaron y cómo lloré, ¿no? Como que hay una escansión, una división del tiempo que hace, que es propio del tiempo mítico, que divide las cosas de una manera diferente al tiempo cronológico, ¿no? Entonces, nos obliga a volver a la infancia, que es la patria, y por eso yo creo que el duelo es tan fuerte. El duelo no solamente es porque perdemos a Diego y todo lo que éramos con Diego, sino también porque perdimos la infancia, ¿no? Entonces ahí aparece también ese doble duelo de una doble pérdida, no es solamente Diego y todo lo que no vamos a hacer ya porque Diego no está, y cómo es este mundo sin Maradona, sino es que esa patria de la infancia también se pierde, ¿no? Hay algo de ese orden. Y me parece que en esa ruptura y en ese estallido de fragmentos y de leyendas es donde también reconocemos el despedazado por mil partes del héroe, ¿no? El héroe que se vuelve, no es soy leyenda, soy leyendas. Se vuelve, está el Diego, están los que recordamos particularmente y con mucha intensidad el no al Alca y con Diego ahí. Después estarán los que recuerdan más lo futbolístico, los que recuerdan más una situación familiar, pero realmente hay un estallido. Y para cerrar, porque tampoco podría seguir, pero no quiero tampoco estirarme mucho, pero me parece que hay otro cuento u otra dimensión literaria en todo el periplo de Diego, que ya no es ni la épica ni de la mitología griega, sino que tiene que ver con el cuento popular, que es el que no tiene nada pasa a tenerlo todo, que es el cuento oral típico de Cenicienta, ¿no? Lo que ha sido luego recuperado, pero que en realidad eran cuentos populares y orales, que es eso, ¿no? Y Diego también tiene eso, es el que salió de una villa y lo tuvo todo. Y también ese cuento, que es un cuento que a veces se vuelve realidad y que es un cuento típico de las sociedades de dominación y que va a seguir existiendo quizá, porque seguimos en sociedades de dominación, pero quizás también en vez de esperar que haya otro Diego que tenga esa misma trayectoria, yo pensaba ayer, capaz que es una mujer, ¿no? La nueva Maradona, que sale de una villa y que es un prodigio, quizá. Bueno, un poco eso es Evelina Cabrera, que ayer también mostró que Diego Les Lodazos es un fenómeno. Evelina, que sale de una villa, que fue cartonera, que realmente padeció situaciones muy de abajo, que es la morocha argentina que salió de abajo, que estuvo señalada entre las 100 mujeres más influyentes del mundo esta semana, ¿no? Aunque no tenga la misma dimensión, digo, como un paradigma de estos como días. un ejemplo, claro, pero y eso es genial. Y además de esperar eso, quizá también una manera de tributar o un homenaje a Diego sea no solamente esperar esos prodigios que vengan de abajo, sino generar condiciones políticas y económicas para que justamente esos micromilagros
del que no tiene nada pase a cumplir un sueño, se desperdiguen. Así como se desperdigan las leyendas de Maradona por mil partes, también se desperdigue ese gesto de generar políticamente la magia, ¿no? La magia del que no tiene nada pasa a tener algo, de que no es el que no magia, tiene nada, que hay no fue algo magia. del sueño que puede tocar, ¿no? De algo de la mano de Dios que pueda tocar, y no solamente confiar en las individualidades, porque yo creo que Diego, con su generosidad, hay un montón de historias de generosidad, de partidos amistosos para chicos que necesitaban operaciones, ¿no? Esa generosidad, ese dar, ¿no? Por fuera de la lógica meritocrática de que yo me salvo solo, ese dar quizás sea un buen modo de, fuera del endioseamiento acrítico, de dar un homenaje a lo que fue este gran cuento que nos hemos contado tantas veces y que nos vamos a seguir contando, que se llama Maradona, ¿no? Y que no sé si vamos a tener otro cuento así, quizás sí, pero quizás lo que haya que hacer es eso, contarnos ese cuento, pero que ese cuento siga siendo parte de la vida, y quizás un buen gesto político es eso, es compartir un poco, repartir y hacer que los sueños lleguen a lugares a los que por ahora no llegan. Sí, Inca me hace pensar como en algo de revincularnos, ¿no? Con lo popular, con la cultura popular desde otro lugar, como tomarlo como posibilidad de repensarnos desde ese punto y de que deje de ser una cosa esto, ¿no? Como un milagro, ¿no? Como Maradona como algo que pasó increíble y no va a volver a pasar nunca, en la medida que nos sigamos vinculando con las prácticas populares, con lo que es la cultura popular, el lenguaje, los tiempos, todo lo que venís diciendo, que me parece que se inserta muy bien en todo lo que podemos comprender como la cultura popular, que en Maradona particularmente fue y ver eso, y ver cómo eso no se perdió, ¿no? Justamente cómo eso se reivindicó a lo largo del tiempo y cómo eso fue un punto de lucha contra todo el resto del mundo, de las individualidades, de todas las ideologías con las que el mundo no se encuentra ahora, y como eso fue algo que siempre perduró. Me parece que eso es lo que, y todas esas contradicciones, es como lo que más choca de alguna manera, y por otro lado lo más propio que tenemos y lo que más hay que seguir cuidando y reivindicando, que en general tendemos, por cómo está el mundo, el sistema y las ideologías hoy en día, ¿no? A que queden desplazadas o a que queden corridas de lado, y que probablemente sea un buen momento para repensarnos culturalmente también desde ahí. Sí, también, bueno, por supuesto que sabemos que las relaciones de Diego con el poder han sido, uno puede decir, ha tenido críticas incluso de escritores, pienso en un texto de Fogwill en su momento, de criticarlo por su cercanía a Menem, pero también ha sido, hay muchos elementos de disputa con el poder, de disputa. Diego no fue lo que llamaba Malcolm X un negro de cocina, ¿no? Malcolm X dividía entre el negro de cocina y el negro de campo. El negro de cocina era el que se llevaba bien con los amos. Bueno, Maradona nunca fue eso, nunca fue el buen salvaje, nunca fue el que te decía que sí y celebraba su lugar porque, bueno, vino una villa, entonces, no, entonces me parece que también ese gesto es interesante, y también me parece que es importante lo que decías en términos de que muchos críticos de Maradona en estos momentos, ¿no? Yo digo también qué tipo de personalidad reactiva y de pasiones tristes te mueven para que en este momento pienses en esos términos, pero había como críticas políticas y en términos de los valores, qué valores exportamos, claro, qué valores. Pero la realidad es que hoy en día todo el mundo está hablando de Maradona, recordando el prodigio y tratando también de tomar esos elementos positivos, alegres, y que eso también es Argentina, ¿no? Entonces, me parece que también Maradona en este punto, y con estas críticas que digo que no les quiero dar realmente nada de espacio, pero que sí encarna esta dimensión reactiva que tiene buena parte del pensamiento y la cultura argentina, de que todo lo que viene de acá es una mierda y que todo lo popular es despreciable, y que en realidad lo que tenemos que hacer es parecernos a los países serios, ¿no? Y vaya, todos los países serios y los grandes jugadores están llorando a Maradona, ¿no? Entonces, también eso, lo que decías de tratar de tomarlo acá, bueno, tomar también el amor por ser argentino, pero reitero, no como esencia, sino como un devenir, como, bueno, y que se construye todo el tiempo. Por eso recupero también todo lo que venía diciendo Lupecker y también Ángela sobre
la cuestión de la crítica, porque se construye, no es que simplemente yo tengo que adoptar, bueno, Maradona, Argentina, adopto acríticamente, no, cómo cada uno de nosotros se inserta en esa leyenda y en ese cuento, y ahí la importancia que siempre tiene el lector en la literatura. La gran obra Maradona, el gran cuento, el gran relato Maradona tiene que volver a ser leído cada vez, y cada uno va a tener su lectura, pero sí me parece que es directamente cerrar el libro sin leerlo, una actitud totalmente triste y reactiva, decirle que no, porque, no sé, por las cosas que suelen decirle que no a Maradona, ¿no? Yo creo que, bueno, eso, contrasta tanto con la alegría que genera en tantos relatos, es como una mala lectura, ¿no? Es como leer mal o no leer, ¿no? Cuando alguien desprecia un buen libro, esa es la sensación que me da, de que estás despreciando un buen cuento.